por las redes sociales, Señor. Padre, para que tú nos hables directo al corazón y nos enseñes lo que está escrito. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué lindo es el Señor, hermano. Y para siempre dice que es su misericordia. Gloria a Dios. Lindo cuando uno le canta al Señor con gozo y alegría. Aleluya. Gloria a Dios. Y ya hemos preparado nuestro corazón para la palabra. Alabado sea Dios. Y vamos a ir abriendo la palabra del Señor en Mateo capítulo 10. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo capítulo 10. Vamos a leer la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a poder entender y a predicar tu palabra como está escrita, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, Señor. Solamente lo que está escrito en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor, hermano, en el capítulo 10, Santo y poderoso Dios, dice así la palabra del Señor. Verso 1 en adelante dice: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacob, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Amén. Pueden tomar asiento, porque después vamos a seguir. En este capítulo, hermano, que nos habla Mateo, dice que Señor Jesús llamó a sus 12 discípulos. Él, mientras estuvo allí, alabado sea Dios, cuando él principió su ministerio, hermano, y empezó a caminar por la tierra de Galilea y todo por allí, alabado sea Dios, enseñando, alabado sea Dios, enseñando su palabra y enseñando las buenas nuevas del reino, fue encontrando a muchas personas y los fue llamando, como a Pedro, alabado sea Dios, y a su hermano Andrés, que le dijo: sígame y te haré pescadores de hombres. A su nombre sea la gloria. A Jacobo y a Juan, cuando el Señor los encontró allí, que estaban remendando sus redes, y les dijo: síganme. Y ellos, dice que al instante, dejando todo, dejando a su padre y dejando las redes que estaban remendándolo, ellos fueron atrás de Cristo, lo fueron siguiendo. Y así sucesivamente fue llamando a sus discípulos, aquellas personas que estaban íntimamente con Cristo, que estaban y compartían íntimamente con el Señor, que no se apartaban de él ni a diestra ni a siniestra. Santo y poderoso Dios. Y qué bueno es el Señor, hermano. Cómo el Señor nos va a hablar y cómo el Señor nos habla y nos va a ir redarguyendo. Pero también tenía no solamente a esas personas, sino que muchas personas seguían a Cristo. Muchos también eran discípulos, pero encubiertamente, o eran discípulos cuando estaban con él, pero después se irían, alabado sea Dios, abandonarían, se irían para sus casas y después regresarían. Pero dice que muchas multitudes seguían a Cristo, pero los más allegados estaban siempre junto con él. Estaban siempre junto con Cristo. Y cualquier cosa que no entendían, hermano, ellos le preguntaban: Señor, enséñanos. Estaban siempre en comunión con Cristo. Ellos estaban siempre cerca de Cristo. Ellos estaban siempre ahí, alrededor de Cristo, porque querían aprender y querían
no solamente aprender, sino que querían absorber más de Cristo, porque tenían hambre y sed de Cristo, porque esperaban a ese Salvador, a ese Mesías príncipe. Aleluya, gloria a Dios. Así como el Señor nos salvó, hermano, así debemos de estar como sus discípulos, como sus apóstoles. A su nombre sea la gloria. Entonces dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, dice, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Si nosotros empezamos a analizar, hermano, lo que dice este pasaje, por eso no todo aquel que dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Por más que puedan echar fuera milagros, pueden echar fuera demonios en el nombre de Cristo, pero nunca son sus discípulos, porque no están con Él. Sus discípulos están, permanecen. Porque discípulo, hermano, es una persona que está aprendiendo. Y ser discípulo de Cristo significa, hermano, que nosotros tenemos que estar aprendiendo de Cristo. ¿Y cómo nos enseña, hermano, Cristo? A través de su palabra. A través, hermano, de la palabra del Señor. El Señor nos va enseñando cómo Cristo caminó y cómo debe de ser su discípulo y cómo debe de ser, alabado sea Dios, su seguidor. A su nombre sea la gloria. Porque muchos quieren seguir a Cristo. Y muchos le dicen, Señor, déjame enterrar a mi padre. El Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Señor, te seguiré, Señor, pero... Y el Señor le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los nidos cielos y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Señor, déjame que me despida de mi padre y de mi madre y de mi familia. Y ninguno que poniendo la mano sobre el arado es apto para mirar para atrás. Hermano, cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, significa que tenemos que perderlo todo. Y tenemos que renunciar a todo para ser sus discípulos. Porque si nosotros queremos caminar como Cristo anduvo en esta tierra, haciendo bienes y haciendo las maravillas, porque el Señor prometió que sus discípulos, que sus seguidores, íbamos a hacer aún muchas cosas más mayores que la que hizo Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que intercede por nosotros delante del Padre. A su nombre sea la gloria. No solamente eso, hermanos, porque si lo mismo que Cristo hizo, nosotros también lo vamos a hacer. Y lo tenemos que hacer. Pero no todos están preparados para hacer eso. Porque cuando Cristo llama a ser sus discípulos, significa que debemos de estar aprendiendo de Cristo. Ahora, ¿qué discípulo, hermano, va a aprender de su maestro si no viene a congregar? Si no obedece, hermano, a los mandamientos del Señor y si no obedece a las enseñanzas, alabado sea Dios, que Cristo nos enseña y que Cristo nos da, hermano, a través de su palabra, pero en la reunión. Porque cuando habla el maestro, hermano, los discípulos tienen que aprender, tienen que escuchar. Qué paradoja, hermano, porque nosotros obligamos a nuestros hijos para ir a la escuela, para que le enseñen cualquier porquería, para que le enseñen cualquier doctrina o cualquier cosa de los demonios, que el Señor los reprenda en nombre de Jesús. Y no lo dejamos ni siquiera faltar, hermano. Porque supuestamente nosotros decimos que es para el bien de ellos, para que no sean ignorantes. Porque también el estudio le puede servir, hermano, para agarrar un buen trabajo. Y los obligamos a ir a la escuela, por más que no quieran, los obligamos a ir. Y después igual a los otros centros de estudio los obligamos a ir. Y van, aunque sea sin gana, van. Y nosotros, hermanos,
que sabemos que tenemos que venir a los pies de Cristo, que tenemos que venir, aleluya, alabado sea Dios, a estar todos unánimes junto con nuestros hermanos, como lo dice el Salmo 133, que tenemos que estar en armonía todos los hermanos juntos, y que tenemos que venir a escuchar la palabra del Señor para que el Señor siga obrando en nuestras vidas y para que nos siga enseñando lo que tenemos que hacer. No venimos. Encontramos miles de excusas, le ponemos miles de excusas para venir a la iglesia. O llegamos tarde o hacemos lo que quieramos. Pero cuando una persona está enamorada de Cristo, cuando una persona está enamorada de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Maestro, el gran Rabí, a su nombre sea la gloria, viene, hermano, viene temprano, viene y se goza con los hermanos, viene, hermano, y aunque tenga que tragar duro, aunque tenga que masticar la palabra, aunque sea demasiado dura la palabra, alabado sea Dios, pero Cristo nos da la salida, porque Cristo es la salida, hermano, a todos nuestros problemas. Pero y si no andamos como Él anduvo, hermano, ¿cómo vamos a hacer y cómo vamos a andar como Él anduvo si nosotros no escudriñamos la Biblia, si nosotros no escudriñamos la Escritura y tampoco venimos a las reuniones, hermano, para saber cómo Él anduvo? Hace poco, hermano, me dijeron a través de un mensaje que debemos de interpretarla bien a la palabra de Dios. Y gloria a Dios, yo se lo acepto eso, porque debemos de interpretar bien a la palabra. Pero también tenemos que recordar todas esas personas que dicen que hay que interpretarla bien a la palabra. Y que dicen que se la saben de tapa a tapa la memoria. Que dicen que se la saben toda la Biblia. Pero no hacen nada de lo que está escrito. Aleluya. Pero sin embargo los discípulos, los que están siempre aprendiendo, como el bruto Pedro, o como el temperamental de Juan y de Jacob, que el Señor los apellidó, le puso un sobrenombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Que todos esos discípulos, hermanos, que estaban con Cristo, siempre tuvieron errores. Tomás, llamado el Dídimo, que era incrédulo, aunque estuviera Cristo allí resucitado, él no creía. Si yo no metiere, dice, el dedo en su mano y en su herida, yo no creeré. Y cuando el Señor se le presentó y le dijo, Tomás, mete tu mano aquí en mi mano y tu otra mano aquí en mi herida, y le dijo, Señor mío y Dios mío, porque me has visto y me has tocado. Bienaventurados aquellos que no me ven y que no me tocaron o no me palparon. Vamos a ser bienaventurados porque vamos a creer. Porque vamos a creer en la palabra del Señor, aleluya. ¿Y cómo vamos a ser instruidos, hermanos, si nadie nos enseña? A su nombre ya la gloria. Y esto es lo que le estaba pasando, hermano. Entonces dice, llamando a sus discípulos, a sus 12 discípulos, el Señor llamó a sus discípulos. Miren lo que dice allí en Lucas capítulo 6. Santo Dios, aleluya. Dice que en aquellos días, Lucas 6:12, dice, en aquellos días, Él fue al monte a orar. Dice que en esos días, Cristo fue al monte a orar. Y estuvo toda la noche orando para tomar una decisión, para estar en comunión con Dios y para que Dios Padre lo guiara a llamar a las personas correctas para que fueran y principiaran su ministerio y para que fueran y hablaran del reino. Porque no cualquiera, hermano, puede venir y hacer lo que Dios quiere que hagamos su palabra si Dios no nos llama primero, si Cristo no nos llama.
Porque Él, para tomar esa decisión, para escoger a las personas correctas, Él tuvo que tomar una decisión. Él tuvo que estar meditando, tuvo que estar orando en la presencia del Señor para que Dios lo fuera instruyendo y que le mostrara qué persona tenía que, alabado sea Dios, tenía que escoger. Por eso dice que son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Recuerdo, hermano, un pasaje de allí de la palabra del Señor, que cuando la mujer del flujo de sangre se le acercó por detrás y decía: Señor, si realmente tocare el borde de su manto, seré salva, seré sana. Y el Señor, cuando sintió, hermano, que salió poder de sanidad de su cuerpo y que había sanado a una persona que no sabía quién, aunque Él sabía ya, Él dijo: ¿quién me ha tocado? Y los apóstoles dijeron: Señor, mucha gente te aprieta, te toca, dice, y tú dices, porque nos rodean mucha gente, y tú dices: ¿quién te ha tocado? Sí, una persona se acercó a mí, parafraseando todo eso. Una persona se acercó a mí porque yo sentí poder que salió de mí, poder sanidad, un poder de sanación. Esa persona que me tocó diferente. Esa persona me tocó desesperado o desesperada porque necesitaba esa sanidad. Muchos me tocan porque estoy acá, porque vieron los milagros, porque soy popular. Pero solamente una persona de mis miles me tocó para ser salva. Y si nosotros nos ponemos a mirar, hermano, ¿cuántas almas hay en el cristianismo? ¿Cuántas almas hay dentro de las iglesias que supuestamente son de sana doctrina? ¿Cuántas personas, hermanos, entran al camino del Señor día a día y van a la iglesia y asisten a la iglesia? Pero que sean escogidos por Dios, que sean discípulos de Cristo, que estén aprendiendo lo que la palabra dice, hermano. ¿Cuántos son? Porque podrán haber millones dentro de una iglesia, pero discípulos de Cristo solamente Dios los escoge y los llama. Porque son los que obedecen, hermano, a Jesucristo, obedecen al mensaje que el Señor le está mandando que hagan. A su nombre sea la gloria. Y dice que él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Y no solamente le pasó toda la noche orando, sino para que después le mostrara a qué discípulos tenían que escoger, porque él tenía que mandar a hacer y a cumplir una misión. Y cuando era de día, dice, llamó a sus discípulos. Y cuando fuera de día, bajó al monte y él llamó a sus discípulos. Y mucha gente se le acercó. Porque mucha gente estaba con Jesús. Y dice que él escogió ahí, dice, y escogió a 12 personas. A 12 de ellos. Y él los escogió y él los llamó. Y se pusieron cerca de Cristo. Ahora, cuando Dios te llama a medianoche a orar, cuando Dios te llama, hermano, a la oración, cuando Dios te llama, hermano, para estar en su presencia, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Le correspondemos al llamado del Señor? ¿O lo posponemos por hacer nuestra voluntad, hermano? ¿O lo posponemos para hacer lo que los otros quieren y no lo que Dios me está pidiendo para hacer? Por eso dice, son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos, porque son muy pocas las personas, hermanos, que quieren pagar un precio, que se acercan a Cristo, que pierden tiempo del tiempo que tienen, hermano, para estar cerca de Cristo. Y lo ganan estando cerca de Cristo. Santo Dios, aleluya. Y escogió a 12 de esos discípulos, porque discípulos significa persona que aprende en una escuela
o directamente de un maestro. Y nosotros cuando venimos y nos reunimos en la iglesia, venimos a aprender de Cristo. Y una persona que se queda en su casa, una persona que llega tarde a un culto, una persona, hermano, que llega después de hora, no puede ser discípulo de Cristo porque no está aprendiendo nada, hermano, de lo que Dios dijo o obró o nos enseñó en este momento. A su nombre sea la gloria. A los cuales también, dice, llamó apóstoles. Y apóstol o apóstoles significa enviado, significa discípulo, escogido por Cristo como testimonio de su predicación y de su resurrección. Eso es lo que significa apóstol. Apóstol significa, es el título que les dio Jesús a sus amigos, dice, más íntimos. Él los apartó, dice, para que anuncien las buenas nuevas del reino de Dios. Ahora, ¿qué discípulo puede haber hoy en día, hermano, de Cristo? Que predique la buena nueva. Si todo el mundo lo que está predicando, hermano, son los errores y esto y lo otro, y están acusándose unos a otros. Están tratándose de sacar las almas, hermano, de una iglesia a otra. A su nombre sea la gloria. ¿Qué discípulos pueden hacer? Discípulo o apóstol. El Señor nos mandó un legado para hacer. Id por todo el mundo, dice, y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. También sigue diciendo en el evangelio allí de Marcos 16. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera de demonios. Beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. A su nombre sea la gloria. Eso es lo que nos mandó Cristo, hermano, para hacer. Nos dio una gran comisión. ¿Y qué estamos haciendo con eso lo que nos comisionó Cristo? Cuando estamos con una alma, hermano, nueva, o cuando estamos con almas alrededor, estamos predicando las buenas noticias, estamos predicando de Cristo. Estamos hablando del reino de Dios y su justicia. Gloria a Dios. Volvamos a Mateo, allí capítulo 10. Por eso, hermano, cuando el Señor Jesús dice acá en Mateo, dice, entonces llamando a sus discípulos, después que Él fue al monte a orar, después que Él empezó a escoger a sus discípulos, dice que sus discípulos, dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Así que no todo puede reprender demonios. No todos pueden empezar a reprender demonios o a orar por los enfermos, porque no todos, hermanos, son discípulos de Cristo. Y mientras estaba leyendo este pasaje, meditaba, hermano, lo que decía allí Mateo 10. A sus discípulos les dio autoridad, les dio la autoridad, les dio el poder de echar fuera demonios. Entonces, hermanos, para ser discípulos de Cristo debemos de aprender de Cristo. ¿Y de quién estamos aprendiendo? Si la mayoría, hermanos, los que están dentro de la iglesia están siguiendo a hombres, le tocan al hombre, le tocan al predicador, le tocan al evangelista, le tocan al diácono, le tocan a cualquiera, hermano, que le toquen siendo una persona y pelean por esas personas.
Y yo digo, ¿y por Cristo? ¿Quién pelea por Cristo? ¿Quién predica, hermano, lo que el Señor nos mandó a llamar, nos mandó y nos enseñó a que nosotros prediquemos? Que tenemos que ser testigos de Cristo. Que tenemos que testificar de Cristo y de su resurrección. Y de que ahora Cristo, hermano, está vivo. Está a la derecha de Dios Padre intercediendo por su pueblo y por su escogido. A su nombre sea la gloria. Pero los discípulos de Cristo, los que están aprendiendo, les dio la autoridad, dice. Dios, Jesucristo, les dio autoridad para echar fuera demonios. Ahora yo digo, los discípulos hoy en día, ¿le están echando fuera los demonios? ¿O están esperando, hermano, que venga el pastor, el que esté al frente, o que esté el hermano que ore por liberación y les imponga mano? ¿Y dónde están los discípulos de Cristo, hermano, reprendiendo a los demonios? ¿No nos dice ahí que nos dio autoridad sobre todo espíritu inmundo? Nos dio autoridad sobre los espíritus inmundos, o sea, sobre los demonios. Porque el Señor nos mandó a reprender los demonios. Porque nos dio la autoridad. Y si somos hijos realmente de Dios, estamos aprendiendo de Dios y de Jesucristo, y Él nos dio la autoridad, Él nos dio la autoridad, Él nos dio el poder, hermano, para echar fuera esos demonios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque no hay otro nombre dado a los hombres más poderoso que en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, hay que echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Pero los discípulos lo van a hacer. Los que fueron enviados, los que son enviados a hacer una misión. Los que tienen una misión, hermano, y los que tienen, alabado sea Dios, el llamamiento de Dios. Porque muchos son los llamados y son pocos los escogidos. El llamado, hermano, para predicar el Evangelio. El llamado para seguir a Cristo. El llamado, hermano, para ser santo, cada vez más santo. Aleluya, gloria al Señor. Ahora, llamó a sus 12 discípulos, los escogió ¿para qué? Y les dio la autoridad sobre espíritus inmundos. Para que los echasen, ¿qué? Fuera. No para hacer la entrevista. No para entrevistarlo. Sino para echarlo fuera. Para sacarlo de los cuerpos en el nombre de Jesús, de las personas que están oprimidas y que están poseídas por los demonios. Y para sanar, dice, toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, a los discípulos les dio la autoridad, ¿para qué? Para sanar. Por eso dice en Santiago allí, y si hay alguno que está enfermo, hermano, llame a los ancianos de la iglesia. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y si alabado sea Dios, y si hay que ungirlo con aceite, se unge con aceite. Para sanidad. A su nombre sea la gloria. Pero dice que nos dio autoridad para echar fuera demonios y para sanar toda enfermedad. Acá no dice alguna enfermedad, acá dice toda enfermedad y para sanar toda dolencia. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor, ¿no? Acá no necesitamos, hermano, que venga un pastor o el pastor Mauro o que venga cualquier otro pastor, hermano, para venir, para orar por sanidad, por liberación, ni por esto ni por lo otro.
Acá lo que necesitamos, hermano, gente ungida por Dios, gente metida con Dios, comprometida con Dios, llena del Espíritu de Dios, llena de las enseñanzas de Cristo y que haga, hermano, lo que Cristo nos pide para hacer. Orar por los enfermos. Liberar a los cautivos. Abrir apertura de cárceles. Porque para eso está Cristo, hermano, para hacer todo eso. Y dejó a sus discípulos para que hicieran lo mismo. Dejó a sus enviados, dejó a sus escogidos. Y hoy en día, hermano, están todo el mundo para sacar plata. No todos, pero digo, la mayoría, hermano, están para sacar plata. Que hacen de la iglesia, hermano, un teatro, que hacen una iglesia, de la iglesia un circo. Y que todavía, hermano, que cuando viene algún cantante para cantar, invitado, o cuando viene algún predicador para predicar, invitado, hermano. Todavía, hermano, alabado sea Dios, hasta ofrendas de amor supuestamente le hacen, hermano. Y se llevan casi toda la plata, hermano, alabado sea Dios, todo el dinero que le dan, alabado sea Dios, que le dan para ofrenda a Dios, se le dan toda para un hijo del diablo, hermano, que ni siquiera de bendiciones. Todo el mundo cobra hasta para orar, cobran para esto, cobran para lo otro. Cristo no cobró nada, hermano. Santo Dios, aleluya. Había gente, hermano, personas, dice que había muchas mujeres, hermano, que eran adineradas, que seguían a Cristo, que lo mantenían, que estaban siempre pendientes de Jesucristo, hermano. Personas que siempre que eran pudientes, que tenían dinero, pero lo mantenían a Cristo. Ellos estaban al servicio de Cristo y al servicio de los reinos de los cielos, hermano. Y Dios los bendecía. A su nombre sea la gloria. Los nombres de los 12 discípulos son estos: Simón, llamado Pedro; Andrés su hermano, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. 12 personas, hermanos, con sus respectivos personalidades. 12 personas que estaban siempre cerca de Cristo. 12 personas, hermanos, que le fallaron a Cristo. 12 personas, hermanos, que, alabado sea Dios, si bien le fallaron, pero ellos siguieron a Cristo, menos uno, que se perdió. Porque no se arrepintió ante Jesús y ante Dios. Se arrepintió ante los hombres. Porque le dijo a los sacerdotes: he entregado sangre inocente. A nosotros qué nos importa, ya tú, haz lo que quieras. Ya lo hiciste. Ese es el hombre. Pero Judas, hermano, mientras estuvo con Cristo y mientras estuvo con sus otros discípulos, Judas Iscariote, hermano, predicó el Evangelio. Oró por los enfermos. Echó fuera demonios porque Dios le dio autoridad. Después se descarrió. A su nombre sea la gloria. Pero Jesús, hermano, está escogiendo y está llamando a personas, hermano, que aunque tengan miles de dificultades, miles de cosas que tienen, que si tienen un corazón sincero para con Dios y se arrepienten y le pidan perdón al Señor, Dios los va a seguir bendiciendo y los va perdonando, porque la sangre de Cristo es la que nos limpia todo pecado, hermano. Pero sí tenemos que empezar a dejar todo lo que es pecado y contaminación para empezar una vida de consagración a Cristo. Todo el mundo pide avivamiento, ay, Dios va a mandar un gran avivamiento, pero ninguno, hermano, ninguno se está apartando para Dios y ha empezado a orar y se ha empezado a santificar.
porque siguen con sus pecados arriba. Porque para estar consagrado a Dios significa, hermano, no tocar nada inmundo. Es estar las 24 horas orando, clamando a Dios, leyendo su palabra y estar en un tipo con un clamor, hermano, las 24 horas del día. Y eso ninguno aquí en la tierra, hermano, lo está haciendo. Cuando la iglesia, hermano, pide para empezar a orar, hermano, un día, ponen un día X para orar por las almas, orar por la iglesia, orar para que Dios... Pero, hermano, si ni siquiera, hermano, la mayoría vienen a buscar de Dios. Si vienen 50 a una iglesia o a los cultos, hermano, en las reuniones, cuando se necesita para estar orando y para estar clamando, son por cuentagotas, son 2 o 3 o 10 personas, lo sumo, hermano, que están interesadas por orar, por clamar, para que Dios los siga bendiciendo. Y las demás personas, ¿dónde están? Y todavía se están metiendo y entremetiendo en las cosas que no tienen que hacer y que no son llamados para hacer. Porque quieren ir en la cómoda. Y esto no es ir en la cómoda, hermano. Esto es ir a empezar a pagar un precio. A su nombre sea la gloria. A estos, dice, envió Jesús y le dio instrucciones diciendo. Ahora, a estos 12 discípulos, a estos 12 personas, los envió de 2 en 2 y les dio instrucciones de lo que tenían que hacer. Y les dijo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. El Señor le mandaba a sus discípulos a que por camino de gentiles que no tenían que ir, ni tampoco tenían que entrar en la ciudad de los samaritanos. ¿Por qué? Primero que nada, los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí, no se llevan. Hay una enemistad entre ellos. Porque si nosotros vamos a la Escritura, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, donde el Señor cerca allí a una ciudad llamada Siclag, dice que el Señor habla con una samaritana y dice, tú siendo judío me pides agua a mí que soy samaritana, porque judío y samaritano no se llevaban entre sí. A su nombre sea la gloria. Había una enemistad entre ellos, entre esos pueblos. Porque le estaba diciendo, hermano, que por esas personas, en esos pasajes, no tenían que entrar. Por el momento no tenían que entrar. Iban a tener que entrar después. Pero ahora, por ese momento, cuando Cristo lo estaba enviando, Él los envió que por el camino de gentiles, a las personas gentiles, a los que fueran de otro país, que estaban metidos allí, porque estaba el Imperio Romano y los soldados romanos, no le tenían que predicar nada. No le tenían que decir de Cristo nada. De predicar del reino de los cielos no le tenían que ir por el camino de gentiles. Y por la ciudad de Samaritano no entréis. ¿Por qué? Porque si entraban a predicar el evangelio, le podían hasta lincharlo, podían hasta pegar, hermano. Y no era el momento que todavía entraran en esas ciudades. Sino ir, dice, antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora Él lo mandó a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí está hablando de ovejas. Y está hablando de ovejas perdidas. Personas que viven perdidas en el pecado y que no conocen el camino del Señor. Porque una cosa son ovejas perdidas y otra cosa son hijos pródigos. El hijo pródigo, hermano, si no se arrepiente y pide perdón al cielo, como el hijo pródigo le pidió, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo o tu hija, pero tuvo que reconocer delante de Dios que había pecado. Porque fueron personas que estaban dentro del reino y se fueron para el mundo a malgastar todo lo que tenían.
Y cuando este hijo pródigo malgastó todo lo que tenía, viviendo impíamente y perdidamente en otra ciudad, y cuando le faltó esa comida, le faltó, empezó a ser pastor de cerdo, y dice que ansiaba saciarse con las migajas que estaban allí, y ansiaba con las algarrobas que comían los chanchos, hermano. Y ahí entró en razón y dijo, iré a la casa de mi padre y le diré, hazme como uno de tus jornaleros. Porque ya no soy digno de que me llames tu hijo. Hazme como un servidor más tuyo, que tienen pan hasta saciarse. Y le diré cuando llegue a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros. Yo no quiero ese reconocimiento de ser tu hijo o tu hija. Pero el hijo pródigo, hermano, tiene que volver, pero volver arrepentido. Y en serio en los caminos del Señor. La oveja perdida, hermano, son esas personas que van conociendo a Cristo. Que le predican de Cristo, sabiendo que están viviendo impíamente, hermano. Y esas personas, hermano, se dan cuenta que están viviendo mal a la predicación del Evangelio. Y entonces aceptan a Jesucristo. Que estaban viviendo mal, que estaban viviendo equivocado, que estaban viviendo perdidamente. Que nadie les había predicado el Evangelio, como alguna vez nos predicaron a nosotros, hermano. Y por decisión propia entramos al reino de los cielos. Para que Cristo nos cambiara, para que Cristo nos corrigiera, para que Cristo nos instruyera en su justicia y en su verdad. Y nos hiciera caminar como Él anduvo, hermano, en este tiempo y en estos malos tiempos, hermano, que estamos viviendo. ¿Y cuántas ovejas perdidas, hermano, tenemos a nuestro alrededor? ¿Cuántas ovejas perdidas, hermano, hay en cada ciudad o hay en cada barrio, hermano, que necesitan que les prediquen la palabra? Una palabra de aliento, que en Cristo hay salvación, hermano, y vida eterna. Y que Cristo, hermano, al ofrecer su vida en la cruz del Calvario, nos salva de una ira venidera, de un castigo eterno, sin Él. Y dice que sin oír antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, hay que ir a predicar. Dice, hay que ir a las ovejas perdidas. Y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, hermano, que el Señor nos manda ¿a qué? A predicar. Pero ¿a quién los manda a predicar? Los manda a predicar a sus discípulos y a sus enviados. Aquellos que hacen la voluntad de Cristo, hermano. Los manda a predicar el Evangelio. Y a sanar toda dolencia. Y a sanar enfermedades y a echar fuera demonios. Pero a sus discípulos. No como los apóstoles de hoy en día, hermano. Esos llamados apóstoles. Que solamente van, hermano, y se alojan en hoteles 5 estrellas, que van solamente y predican a estadios, o que van y predican en mega iglesia, que ya tienen ese salario puesto, hermano, y que yo cobro tanto por predicar, cobro tanto para orar, cobro tanto por esto y por lo otro. Cristo no nos llamó a eso, esos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos de las palabras, lo que dice la palabra de Dios. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Hay que predicar el reino de los cielos. Y después dice, sanad enfermos. Hay que sanar a los enfermos. ¿Cuántos enfermos espirituales hay hoy en día? ¿Cuántos enfermos puede haber en una casa, hermano? Usted ora por los enfermos para que los enfermos se sanen en el nombre de Jesús y vean el poder de Dios, hermano. Limpiar leproso.
Resucitar muertos. ¿Cuántos muertos, hermano, ha resucitado hoy en día o en el trayecto que lleva dentro de la iglesia? Echá fuera demonios. De gracia recibiste y da de gracia. O sea, hermano, que nosotros recibimos todo de gracia, de pura gracia. Entonces debemos de dar de gracia. Todo se tiene que hacer de gracia. Todo se tiene que hacer, hermano, con su orden respectivo, pero sin cobrar nada. Y por amor a Cristo, hermano, y a las almas. A su nombre sea la gloria. No proveáis de oro, dice, ni plata, ni cobre en vuestro cinto, ni de alforja por el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. No dice de su salario. El obrero es digno de su alimento. Porque si usted entra en una casa, hermano, si usted entra en una casa y mora allí, y ve, hermano, que esa casa es digna de que usted more y de que usted predique el evangelio, y sana al enfermo, y sana la gente, hermano, por gratitud misma y porque ellos sientan en el corazón qué es lo que le van a hacer. Si no tienen dinero, ¿qué es lo que le van a hacer? Hermano, yo le voy a dar esto de corazón. Igual le da un medio zapallo. O le da igual un boñato, una papa, lo que sea, porque el obrero es digno de su alimento, o si no lo invita a comer. Porque lo que nosotros recibimos de gracia, lo tenemos que dar de gracia. ¿Y cuántos hoy hay, hermanos, que van, hermanos, si no van, si no hay un precio fijado? O si no hay esto, si no hay lo otro, o si no hay tanto dinero, yo no puedo ir porque genero gasto y siempre los gasto. Si yo tengo a Cristo, hermano, Él me va a proveer para todo, porque Él provee para su pueblo. Y el que quiera dar con gozo y alegría, que lo dé, pero que lo dé para el Señor y por voluntad propia. ¿Y cuántas personas hay, hermanos, que están manipulando a las personas para que den y den y den y den y son unos pedigüeños atrás del púlpito? Si Cristo nos llamó, hermano, a que no nos proveyamos de oro, ni de plata, ni cobre en vuestro cinto, ni de alforja por el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quien en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. No dice que tenemos que ir de una casa a otra, dice que tenemos que informarnos. En cualquier ciudad o aldea donde entremos, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. O sea, ser digno, hermanos. Gloria a Dios. Hay que pedirle al Señor si realmente en el lugar que nosotros estamos son dignos de que llevemos la palabra, de que sea digno. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Ahora digno. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Dice que tiene dignidad, que es merecedor de una cosa, que se corresponde o es propio de una persona o cosa, que merece algo. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, cuando uno se informa o cuando uno entra a un lugar,
para morar allí o para estar allí, llevar el Evangelio, tenemos que informarnos si esa casa es digna realmente de ser digna, hermano, de que Cristo se predique allí de Cristo. Si es merecedora o no. Porque cuántas personas, hermano, lamentablemente, hermano, nosotros hemos llevado la palabra y después, hermano, no han hecho realmente, no se han convertido a Cristo y han hecho cualquier cosa. ¿Y cuántas personas, hermano, nosotros hemos visitado y esa casa no era digna, hermano, de llevar el Evangelio y se han terminado hasta perjudicando el Evangelio? Porque no era digna ni esa familia, ni esa casa, ni en ese lugar. Por eso, hermano, si nosotros dejamos que Cristo nos guíe y si nosotros nos informamos bien, ¿y quién es el que te va a dar la buena información si no es Cristo? Porque las personas, hermanos, para quedar bien con uno o con otro, siempre te van a mentir y siempre te van a engañar. A su nombre sea la gloria. Y al entrar a la casa, dice, hay que saludarla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Entonces, hermanos, cuando se entra a ese lugar, que la paz sea sobre esta casa. Hay que saludar a la casa. Que la paz sea sobre esta casa. Y si la casa fuere digna de ese saludo, va a reposar en todas las personas que viven en esa casa la paz de Dios. Pero si no fuere digna, la paz va a reposar sobre nosotros. Aleluya. Nada más. Me acuerdo cuando estábamos testificando aquel matrimonio, ¿te acuerdas? Y nosotros estamos en paz, hermano, el matrimonio estaba escuchando la palabra, y nosotros estamos predicando de Cristo. Y se armó un lío, hermano, se armó una batahola en esa casa. Y nosotros seguíamos predicando de Cristo. Y estas personas nos miraban, quédese tranquilo, usted mantenga la paz de Dios, no se enloquezca, quédese con paz. Déjelo que si ellos no son dignos de recibir la paz, ellos se van a seguir y se van a seguir alterando. El Señor los reprenda en nombre de Jesús. Y los sacó para afuera y siguieron discutiendo afuera y nosotros seguimos predicando el Evangelio, hermano, allí en esa casa. Y gloria a Dios y aleluya. Pero qué bueno el Señor, hermano. Y si alguno no recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Por qué? Porque esa casa, hermano, rechazó a Cristo. Esa casa rechazó el poder del Evangelio. Esa casa rechazó el Evangelio de Cristo y al mismo Jesucristo. Y rechazó también a los enviados por Cristo a esa casa a predicar. ¿Y por qué va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esa casa o para esa ciudad? ¿Por qué? Porque en Sodoma y Gomorra, si se hubiesen hecho los milagros que se hicieron por toda Judea y por todo Israel, hubiera tiempo que se hubiesen arrepentido. Si le hubiesen predicado el Evangelio a Sodoma y a Gomorra, como se les predicó el Evangelio a todas las personas de esta ciudad, se hubieran arrepentido. Como Jonás le predicó a Nínive y se arrepintió Nínive. Ello fue el castigo por vivir impíamente, hermano. Desde el más chico hasta el más grande vivían impíamente. Y nadie les predicó, nadie les hizo milagro. Y a todas aquellas ciudades que quieran vivir impíamente, hermano, el castigo va a ser como Sodoma y Gomorra. Por eso va esta ciudad a ser destruida. No solamente esta ciudad, sino todo el mundo, hermano, por fuego. Dios va a destruir la tierra y el cielo por fuego.
todo se va a encender fuego, todo se va a prender fuego. Por eso hay que escapar, hermano, de la ira venidera que se viene. Por eso Cristo viene, hermano, a salvar nuestras almas. Por eso es nuestro Salvador, nuestro Redentor, porque Él nos salvó de esa ira venidera, hermano. Entonces, hermano, cuando Cristo escoge, nosotros no podemos rehusar el llamado del Señor. Porque cuando Dios te llama, hermano, nosotros tenemos que obedecer. Y si Dios quiere algo, un propósito, tiene un propósito contigo o conmigo, Dios va a hacer hasta lo imposible para que nosotros lo cumplamos. Pero Él es soberano. Hace como Él quiere. Él escoge a quien Él quiere, no al que nosotros quieramos. Por eso Él escogió a lo vil del mundo, a lo menospreciado del mundo, para avergonzar a los sabios. Amado, amada, Cristo te está esperando. Pero para hacer su voluntad, no la nuestra. El Señor nos habla allí en Apocalipsis, hermanos, que tenemos que ser santos. Y el que es santo dice, santifíquese todavía. Y el que es justo va a hacer la justicia todavía, siga justificándose cada día. Pero el que es inmundo va a seguir en su inmundicia. Dios nos está pidiendo, hermano, que salgamos de todo eso y que busquemos a Cristo y que seamos santos. Porque Dios nos envía, hermano, nos ha enviado a hacer un trabajo. Y la iglesia se ha olvidado de ese trabajo y de esa encomienda que Dios nos ha dejado para hacer. O muchos lo hacen, pero por ganancia deshonesta. Que Dios le continúe bendiciendo, hermano. Y esto es más bien para reflexionar. Busquemos de Cristo y hagamos su voluntad. Y empecemos a predicar lo que realmente tenemos que predicar. No nuestras verdades, sino la verdad de Cristo. En el nombre de Jesús. Dios bendiga ricamente.